Y después de esta sección de videojuegos vamos con más contenido en esta edición de Enredando. En este caso vamos a hablar un poco de ciencia. Últimamente estamos muy cuánticos, entonces yo creo que no nos vamos a salir de este tema. Seguimos con lo cuántico. Vale, perfecto. Entonces, para hablar de cuestiones cuánticas, yo creo que hemos buscado al mejor, sobre todo porque repite, entonces algo bien habrá hecho. Miquel Álvarez, profesor de matemática aplicada en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Arratsaldeon, es que recasco por venir de nuevo por aquí. Siempre encantado. Pues igualmente, porque la verdad es que nos están gustando mucho estas secciones, a pesar de que ya tenemos que ponerles la advertencia de recordemos que hay cosas que son física teórica y teórica es teórica. Es muy, sí. Pero bueno, hay muchas cuestiones que nos ayudan a entender cómo funciona el universo alrededor nuestro y bueno, no sé, cuéntanos qué nos traes hoy en este sentido. Pues hoy la verdad es que quiero hablar de bastantes cosas distintas, así que prefiero empezar por el principio y empezar hablando de una cosa que para todos aquellos oyentes que en general sepan un poquito o hayan escuchado sobre temas de informática y electrónica, que se trata de la ley de Moore. La ley de Moore es bastante conocida, ya que es básicamente una predicción que establece que cada 2 años el número de transistores, básicamente el número de cachitos que forman un circuito, se va a doblar. Es un procesador. Sí. Pues bueno, aquí, un circuito, un chip, sí. Eso es. Pues básicamente que el número de transistores, sobre todo, que se encuentran en estos circuitos, se dobla. Si tienes el doble de transistores en el mismo circuito, pues es una cosa que te interesa, porque el circuito es más, el chip es más potente y en principio tienes más poder de computación. Sí. De hecho, no sé si se está cumpliendo ahora mismo, porque al final es como una teoría más marketingiana que otra cosa. Absolutamente. Pero cada muy poco Intel y AMD lo que nos cuentan en titulares es ahora los transistores de nuestros procesadores miden 1 nanómetro menos. Efectivamente. Estamos ahí en esas escalas. Ahora, ¿no? Yo creo que lo que he visto así en un vistazo rápido en internet, creo que estamos en escala de 7, 8 nanómetros. Por ahí, más o menos. Y bueno, 1 nanómetro es básicamente el grosor de unos 10 átomos. O sea que, bueno, es bastante, es considerable, es considerable. Estamos en muy poco. Efectivamente. Y todo esto, además, más o menos sin que se interfieran entre ellos. Exactamente, exactamente. La verdad es que es muy loco. Y de hecho, bueno, yo lo que he estado viendo ha sido que esto ha sido una predicción bastante estable, pero se cree que quizás ya a partir de este año, o si es que no ha ocurrido ya, esta predicción ya deje de ser válida. Ya tiene los días contados. Efectivamente. ¿Y por qué puede ocurrir esto? ¿Por qué no podemos hacer los transistores cada vez más y más pequeños? Bueno, pues entre otras razones, más allá de la tecnológica, está la física. Y es que, bueno, para empezar, ¿qué es un transistor? Un transistor, digamos que a efectos prácticos, no deja de ser un objeto que sube y baja una barrera para que pase electricidad a una intensidad a través del mismo. Entonces, esta barrera, cuanto más pequeñito es el transistor, es más fina. En principio podemos asumir que la altura, entre comillas, de la barrera es la misma, pero cada vez es más fina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a partir de cierto punto los efectos cuánticos pasan a ser importantes en este tipo de tecnologías. Entre ellos, uno de los más importantes es el que se conoce como efecto túnel cuántico. Entonces, ¿qué es el efecto túnel cuántico? Es básicamente que vas a tener electrones que están pasando a través de tu barrera sin que en principio debieran poder hacerlo. Aunque tienen una energía pequeñita en comparación con la que necesitarías para saltar la barrera, pues acaban pasando. Y al ser tan fina la barrera, pues efectivamente, y cuanto más fina es la barrera, más electrones pasan, y esto es un problema, porque estás teniendo momentos en los que en principio la barrera está levantada y aún así sigues teniendo lo que se conoce como un goteo de electrones que están cruzando esta barrera, lo cual puede producir bastantes problemas. Entonces, efectivamente, cuanto más pequeño es el transistor, pues más tuneleo vemos, y de hecho he visto que ha habido bastante investigación, por supuesto, alrededor de este tema en los últimos años. Se han intentado hacer los transistores de otros materiales, se han intentado hacer otro tipo de transistores, y bueno, hay temas bastante interesantes, pero al final todo acaba circulando alrededor del tema de que el efecto túnel es inescapable, siempre acaba ocurriendo. Entonces, este tema, que ahora está siendo tecnológicamente muy importante, es un tema de cuántica que se lleva estudiando desde hace muchísimos años y que de hecho ya se había visto desde hace mucho tiempo atrás.
Y hoy, precisamente, a razón de esto, se me ocurrió que estaría interesante hablar de un artículo de 1977 del físico teórico Sidney Coleman, en el que básicamente estudia qué consecuencias puede tener este tuneleo cuántico a escala cosmológica. Entonces, a escala cosmológica lo que quiere decir es, vale, si yo sé que todo mi universo es, si yo puedo aplicar la física cuántica en todo mi universo, ¿qué puedo esperar de un efecto como el tuneleo cuántico? Porque aunque la cuántica a veces parezca que ocurre a escalas muy pequeñas, bueno, el universo en su momento también fue pequeño, o sea que en principio los efectos cuánticos también podrían ser importantes, no solo en su inicio, sino también en otros momentos. Entonces, al proceso que estudió Coleman en los años 70-80 se le llama decaimiento de falso vacío. Una cosa así un poco... Tiene un nombre suena curioso, muy grandilocuente, efectivamente. Sí. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente Coleman lo que dijo fue, venga, vamos a asumir que en nuestro universo la cuántica es aplicable, que en principio tengo una gravedad, pues una teoría de gravedad, como puede ser la de Newton, pero o mejor, más técnicamente la de Einstein, que suele ser la típica, la relatividad general, que yo creo que ya os han hablado de esto en estos temas. Sí. Y básicamente asumiendo un poco de simetría y que digamos que existen varios estados, como pues de la misma manera que tienes una barrera que te conecta antes del transistor con después del transistor, pues que digamos que en tu universo puede existir una barrera del mismo tipo. Todo esto se enmarca dentro de lo que se conoce como teoría cuántica de campos, que podremos hablar de esto en algún otro momento, pero bueno, simplemente para no desviarme demasiado, Coleman, la conclusión a la que llegó con, ya digo, asunciones muy básicas, es que de repente en algún momento de nuestro universo, de repente podría existir una burbuja que se empieza a expandir. O sea, de repente en un momento del universo aparece una burbuja y empieza a expandirse. Entonces, dentro de la burbuja tienes un universo y fuera de la burbuja pues estás tú. ¿Vale? Entonces, hasta aquí todo correcto. ¿Cuál es el problema? Que si todo esto viene de un tuneleo cuántico, como solemos decir, en principio la física que ocurre dentro de la burbuja no tiene por qué ser la misma que fuera de la burbuja. Es decir, lo que nosotros pues las masas de nuestros electrones, la masa de los protones, en general incluso las fuerzas que pueden existir dentro de esa burbuja puede ser distinta completamente a lo que nosotros conocemos. Y esto es un Cristo. Porque en principio una vez esta burbuja se genera, empieza a acelerar y acelerar y hacerse más grande y hasta llegar a la velocidad de la luz. Entonces, cito el artículo de Sidney Coleman. El decaimiento de falso vacío es la máxima catástrofe ecológica. En el nuevo vacío, no solo la vida tal y como la conocemos es imposible, la propia química que conocemos y estudiamos no existiría ahí dentro. Esto suena como muy desastroso. Efectivamente. Sí. Entonces, claro, si tú estás fuera de esta burbuja que de repente se ha creado, esta burbuja empieza a arrasar con todo según se ha creado y empieza a expandirse. Claro, ¿qué pasa si estás fuera? Bueno, pues... Tus días están contados, amigo. Pero no tenemos por qué preocuparnos, porque si esta burbuja se expande a la velocidad de la luz, detectarla es imposible, porque no podemos detectar algo más que viaja casi a la velocidad de la luz antes de que llegue, porque literalmente nosotros dependemos de la luz para poder observarlo. Entonces no nos enteraríamos igualmente. No nos enteraríamos de ninguna manera. Esto básicamente lo que dice Coleman es que podría llegar a darse un momento en el que nuestro universo empieza a hervir, se empiezan a formar burbujas que empiezan a hacerse cada vez más grandes, más grandes, más grandes entre sí, y bueno, ya os imagináis lo que podría pasar. Es lo que, tal y como dice, una máxima catástrofe ecológica. Pero no todo son malas noticias. Bueno. Menos mal. Porque, claro, si estamos fuera de la burbuja está mal, pero imaginaros que en un universo aparece una burbuja de este tipo y nosotros hubiéramos nacido dentro de esta burbuja. Claro, en este caso nosotros estaríamos dentro de una burbuja que se expande, así que para nosotros es nuestro universo, digamos, observable, en el que nosotros vivimos, estaría confinado a esta burbuja que se expande. Es decir, este propio proceso que destruye universos también sirve como un inicio de nuestro universo y se podría entender como un Big Bang de nuestro propio universo.
Bueno, de hecho, hay parte que encaja con lo que hasta ahora se ha demostrado, que es que el universo se está expandiendo. Efectivamente, Entonces, efectivamente. Lo que no sabemos cuánto de rápido, pero la teoría esta de la burbuja encaja con, efectivamente... Esta es una teoría que, por ejemplo, da pie al Big Bang de una manera, digamos, bastante natural. Obviamente hay otras tantas, pero esta, por ejemplo, es una que ha aparecido mucho en la literatura los últimos años, sobre todo también en el contexto de teoría de cuerdas y de otras teorías de altas energías. Pero claro, una cosa muy chula que puedes pensar es que, claro, nuestro universo es una burbuja, pero ¿qué pasa si además de nuestra burbuja existieran otras burbujas lejos de nosotros? Pues que con eso lo que tendrías sería un multiverso. Y esta, de hecho, es la manera en la que, o una de las maneras, diría que además una de las más asentadas en las que hoy en día en física teórica se entienden los multiversos como burbujas, que en principio si están lo suficientemente lejos entre sí no pueden hablar entre ellas, están desconectadas, pero en cada una de ellas existe un universo distinto. Con sus propias con leyes, su propia ley de la física, efectivamente. Con todas sus propiedades, que no tienen por ser las mismas una y en otra. Efectivamente. Ajá. Y bueno, una pregunta que podríais haceros es ¿dónde estamos nosotros? ¿Fuera de una burbuja o dentro? Es la buena pregunta, ¿no? Efectivamente. Y bueno, resulta que varios parámetros de lo que se conoce como ya lo diré, la teoría estándar de partículas, pues todo lo que rige, digamos, nuestra teoría de materia que conocemos, varios parámetros como la masa del bosón de Higgs y alguna masa de uno de los quarks, pueden determinar, digamos, si podríamos estar fuera o dentro, pero por ahora las mediciones, pues creo que, ojalá alguien me corrija, pero creo que no son del todo determinantes, así que, bueno, nos toca esperar a tener nuevos resultados en ese sentido. Sí, como decíamos, efectivamente, la teoría la podemos colocar encima de la mesa, pero luego está la demostración y la práctica, que es lo que un poco da validez a las teorías. De hecho, ese es un muy buen argumento, ya que hoy en día existen varios grupos de investigación que se dedican a tratar de estudiar este efecto, utilizando símiles en lo que se conoce como... ya lo diré, creo que le llamaban universo encima de la mesa, básicamente. Es decir, utilizan unos símiles que pudieran más o menos emular nuestro universo bajo condiciones obviamente muy limitadas, pero utilizando unas suposiciones similares tratan de ver si es posible entender este proceso de decaimiento de falso vacío en otro tipo de sistemas, como en gases y así, en el que básicamente se pueden observar este tipo de procesos. Y por cierto, en todo este tema de la cuántica lleváis un trabajo muy intenso en el EHU Quantum Center, ¿verdad? Que últimamente estáis ahí en algunos titulares, en algunos encuentros, ¿no? Sí, ¿Qué estáis haciendo por ahí? Ahora mismo nos estamos, más allá de la investigación que se está realizando en toda la Universidad del País Vasco, también estamos dedicándonos a realizar varias tareas de divulgación, como puede ser esta misma, o incluso también con profesores de instituto ahora mismo en varios cursos que estamos dando, y bueno, y a la par también se están realizando varios encuentros de divulgación de ciencia en distintos sitios del País Vasco, así que estad atentos porque andaremos por aquí bastante tiempo. Pues Mikel, es que ricasco por acompañarnos y por explicarnos todas estas cuestiones tan interesantes con respecto a la física cuántica. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.